los pies del primer trabajo que tienen que realizar. Bueno, en realidad estos dos trabajos que se va a trabajar este semestre. Entonces, es muy importante que cualquier duda que tengan, ustedes me avisen, ¿no? Porque ya estamos en una etapa que tenemos que empezar ya a trabajar más fuerte, ¿no? Entonces, ya hemos visto el anterior parcial que hemos trabajado y hemos hablado más desde el enfoque de los estereotipos, los roles de género, qué implica esto, cómo llega a manejarse dentro de nuestra sociedad, cuál será la finalidad de nosotras al trabajar estos temas para poder trabajar con los niños, cuál será nuestro objetivo, qué es lo que queremos lograr. Y en resumen es de que los niños puedan tener un mejor autoestima, de que los niños también puedan llegar a desarrollarse de forma sana al momento de expresarse respecto a alguien que es diferente a él, ¿no? Dejando de lado todos los prejuicios, los estereotipos que muchas veces ya están inculcados en sus mismas familias y también en la sociedad, ¿no? Entonces ahorita voy a tomar asistencia y arrancamos con la clase. Arce Maldonado. Presente. Paso Alto La Fuente. Presente. Ceja Soto. Presente, Liceo. Céspedes Aide. Colque Fernández. Presente, Liceo. Guarachi Pérez. Presente. Ibáñez Vilca. Presente. Lara Díaz. Mamani García. Medina Cartagena. Nina Huacani. Presente, Liceo. Ortuño Cejas. Presente, licenciado. Quiroz Álvarez. Torrico Fuentes. Presente, Liceo. En la casa, quiero. Ya estás, Quiroz. Torrico Fuentes. Sánchez Salazar. Presente, Liceo. Villarroel Cordero. Presente, Liceo. Y Villarroel Vargas. Presente, Liceo. Muy bien, arrancamos entonces. Antes de comenzar con esta clase, ¿cómo les está yendo con la actividad de transformar estereotipos? El que tenían que escoger, robé 3 palabras y luego lo tenían que ver qué estereotipos mayormente se manejan en ellos y cómo lo puedo transformar. ¿Cómo les está yendo? Por tu parte va muy bien, ¿ya? Cualquier duda que tengas, Janina, me avisas. ¿Cómo les está yendo al resto? Bien, dice, sigue investigando de lo que elegí. ¿Ya? ¿Qué más? Dice, no había una opción de maquillaje. ¿Ya? Entonces, lo que yo iba a hacer era de que un tabú se puede ver que un hombre ande maquillando. Bueno, lo ven así, ¿no ve? Como que wow, como que un hombre que solamente las mujeres van maquillando o maquillándose incluso. ¿Ya? Y si se dan... Entonces, convirtiendo eso, bueno, yo lo iba a hacer diciendo que cada persona tiene derecho a elegir lo que quiere hacer o lo que le gusta hacer. ¿Ya? Entonces, ¿está bien? Está bien, pero puede ser más específica. 1. ¿Es cierto lo que dicen a los hombres? Wow, ¿cómo un hombre maquillándose? ¿O qué realmente dicen? ¿Quién es marica? Este maricón, ¿no?
Y ahí pueden poner con los signos de admiración, ¿no? ¿Acaso eres maricón para maquillarte? Ah, y está travesti, ¿no? Entonces, utilicen realmente los comentarios, los estereotipos que realmente hace la sociedad. Y si se dan cuenta, esto lo que están haciendo es un trabajo de investigación. Entonces, vean, busquen en comentarios de palabras, de hombres, de mujeres, qué es lo que dicen respecto a esto, ¿no? Entonces, maquillaje, ¿no? ¿Qué pasa si una chica se remaquilla, ¿no? Entonces, full maquillaje en todo lado, ¿no? Ahí está payasa, ¿no? Realmente utilicen los comentarios que hace la sociedad. Aquí no les estoy diciendo que sean sutiles, no, sean realistas, porque eso les va a ayudar al momento de cambiar. Porque los niños cuando dicen estas frases y las repiten, como educador tú te quedas colgado, colgada y dices, oh no, ¿qué voy a hacer? No le quiero castigar porque es algo que ha escuchado, ha visto, entonces lo tengo que decir de una forma sana, ¿no? Yo hoy día en la mañana he estado trabajando con una educadora porque esta educadora yo la capacito, ¿no? Y a ella como educadora, los niños con los que yo estaba todo el tiempo le andan comparando conmigo. Entonces imagínense lo fuerte que es. Y todavía le dicen, niños de 6 7 8 años, le dicen, ¿por qué eres tan aburrida? ¿Por qué no viene el profe Walter? El profe Walter era el mejor. Tú nos aburres. ¿Cuándo vas a hacer algo bien? Niños que te digan eso realmente van a bajar tu autoestima, ¿no? Entonces, cosas realistas. ¿Cómo lo puedo transformar de forma sana sin molestarme, sin enojarme, sin ponerme realmente tan mal, ¿no? Y llegar a atacar a los niños. Porque en realidad ese ataque que hacen los niños no es a ella, es a todo el mundo. Porque no saben cómo expresar su incomodidad, su molestia, su aburrimiento. Por eso para mí es importante que ustedes realmente investiguen y busquen qué palabras exactas se dicen. Muy bien. Ahora, dices tu solución. ¿Me puedes repetir la frase de solución, Janina? Del maquillaje. La solución es decir que cada persona tiene derecho a hacer lo que le gusta hacer Ya. y cómo le gusta hacer. Súper lindo. Y ahora lo puedes ser más específico, ¿no? Entonces, más que cada persona puede ser, tanto hombre como mujer, puede decidir cómo mostrar su belleza o sus talentos. No sé, ¿no? Es parte de su identidad, es parte de quién quiere ser. Y eso no es forma para que sea burla, sea chiste o haya comentarios de odio. Entonces trata de ser más específica. Muy bien. Porque está bien tu ejemplo. Gracias. Ya. Entonces, esto con la tarea les voy a ir explicando igual cuáles van a ser los siguientes parámetros que tienen que hacer. Muy bien. Pero ahora vamos a hablar de este siguiente tema que es ciudadanía. Entonces voy a poner a compartir las diapositivas. Ciudadanía. ¿Qué entienden ustedes por ciudadanía? ¿Qué está hablando de la sociedad? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más entienden por ciudadanía? La comunidad. Ya, muy bien. Entonces, todo lo que implica un grupo de personas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre este concepto y lo que conlleva el mismo. ¿Qué es la ciudadanía? Ciudadanía significa un conjunto de derechos y deberes por los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Entonces, sociedad, ¿no? Todas las personas, y ciudadanía son derechos y deberes en el cual cada ciudadano está sujeto, ¿no? Y cómo tiene que convivir y desarrollar y aceptar estos derechos, ¿no? El término de ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada. Entonces, todos somos diferentes,
todos pertenecemos a diferentes regiones, ¿no? Pero pertenecemos a un mismo círculo, ¿no? A nuestra ciudadanía boliviana, ¿no? La ciudadanía implica derechos y deberes que deben ser cumplidos por el ciudadano, sabiendo que aquellos serán responsables por la vivencia del individuo en la sociedad. ¿Qué derechos y deberes nosotros tenemos como ciudadanos estudiantes aquí en Bolivia? Derecho a la educación. Ya, muy bien. A la identidad. Ya, súper bien. La salud. Identidad, salud, educación. ¿Y qué deberes tenemos nosotros? Al trabajo, puede ser, Lice. ¿Será un deber o un derecho? Los dos. Ya, A ser aceptado por la sociedad. ya. Y deberes, ¿no? Como ciudadanos, no a discriminar a la otra persona por su identidad de género, etnia, ¿no? Que cada persona tiene sus talentos, ¿no? Hay la ley, no me acuerdo el número de la ley, ¿no? Que igual siempre salían en publicidades, ¿no? Derechos y deberes que tiene el ciudadano, ¿no? Boliviano. Entonces hay una infinidad. Y esto es lo que da estructura y también estabilidad a una sociedad. El problema es que hay la estructura, hay las normas, las reglas, los deberes, los derechos, pero lo que se corrompe es las mismas instancias públicas, que no las llegan a cumplir, ¿no? Tradicionalmente e históricamente, la mujer, al igual que los niños o los sirvientes, no tenían ningún tipo de ciudadanía. Entonces, antes del siglo XX, ¿no? Entonces solo se tomaba como ciudadanos al sexo masculino, ¿no? Es re fuerte. No es hasta el primer cuarto del siglo XX cuando se empieza a reconocer los derechos de las mujeres en el ámbito político, como el sufragio femenino, y cuando la mujer adquiere una situación de ciudadanía de pleno derecho en la mayoría de países. Las mujeres buscan un despertar, ¿no? Entonces las mujeres ya no se quedan calladas. Las mujeres piden derechos, derecho a poder votar, derecho a la salud, derecho a poder trabajar, porque no lo hacían, solo lo hacían los hombres. La ciudadanía, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar un poco de la historia, ¿no? Dentro de la ciudadanía. Ya hemos hablado que esto del sufragio de las mujeres ha nacido en la parte de Europa, ¿no? Las mujeres exigiendo derechos. La ciudadanía ha sido relacionada históricamente con la Revolución Francesa en 1789. ¿Alguien se acuerda de la Revolución Francesa? No, les voy a dar examen de la Revolución Francesa. No, es importante pero que empiecen a captar ciertas cosas interesantes e importantes dentro de la historia. Sabemos que dentro del colegio nos han enseñado desde una forma tan metódica y tan técnica de aprenderte de memoria años y fechas, que nos olvidamos realmente de cuál era la esencia de estos momentos históricos que han pasado en el mundo y también en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora lo que vas a hacer es recalcar ciertas cositas que han pasado en la historia, que han sido importantes, ¿no? La Revolución Francesa en 1789 logró deponer a la monarquía, en la que los ciudadanos eran súbditos de la corona. Carecían de derechos y debían acatar las leyes que ellos no podían establecer. ¿A qué se refiere con monarquía? La monarquía era una instancia o una familia, ¿no?, que tenía el poder y el control de toda una región, en este caso de toda Francia.
Entonces todos tenían que acatar las leyes y derechos que ellos decían. Y muchas veces estos monarcas ni siquiera tenían un conocimiento de cómo estaba viviendo la gente de su exterior, la gente que trabajaba, los campesinos, los comerciantes, ¿no? Era totalmente muerte, era pestilencia, era una pobreza tan fuerte que los monarcas, había una contradicción porque los monarcas vivían pues así todos los días comiendo banquetes grandes, los mejores lujos, fiestas todos los días, cuando el 80% de la población estaba muriendo. No sé si han visto Los Miserables. Es un musical. Les aconsejo que vean, ¿no? Porque habla un poco de la Revolución Francesa, ¿no? También vean El Perfume, ¿no? Que pese que habla más sobre un tipo que mata a mujeres, ¿no? Para sacarles su esencia, para hacerlo en perfume, muestra también cómo era la pobreza en Francia, ¿no? Entonces, son películas muy interesantes, pero que también ahí muestra cómo fue la decadencia de esa época, ¿no? Los revolucionarios franceses borraron las diferencias de clase y de privilegios Dice, preexistentes. Dime. ¿no es esa película donde un chico utiliza bueno, les mata a las mujeres y utiliza el aroma de su cuerpo y de eso se perfume? Exacto, ese es el perfume. Esto del perfume en realidad es algo que se llegó a dar, digamos, en esta época. No estaba plasmada en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo era la pobreza exactamente de estas personas. Dime. Otra peli es justamente de la Revolución Francesa, es María Antonieta, que era la esposa de Luis XVI y que mientras los ciudadanos franceses morían de hambre, ella se hacía sus ropas súper lujosas, sus pelucas. Sí, ¿no? Y es algo absurdo. O sea, vivían lujos cuando la gente realmente estaba muriendo, ¿no? Entonces era tiempo de cortar todo eso, ¿no? Entonces por eso ha empezado a existir esta Revolución Francesa. Y es un buen dato, vean María Antonieta, ¿no? Es una buena peli igual, ¿no? Entonces, los revolucionarios decidieron borrar las diferencias de clase y de privilegios preexistentes, designando a todos como ciudadanos, a los aristócratas como a los desposeídos, a hombres, mujeres, niños y adultos. La ciudadanía lo que en realidad busca es que todos somos iguales. No importa tu color de piel, no importa tu sangre, o sea, si vienes de la aristocracia o eres del proletariado, todos somos iguales, con los mismos derechos y también los mismos beneficios, ¿no? Y esto ha quedado tan marcado, ¿no? Es re fuerte. Eh, hasta hoy día en la actualidad, ¿no? Acuérdense hace 5, 10 años cómo era también, ¿no? Hasta teníamos vergüenza de las mujeres de pollera, de la gente indígena. Había una especie también de resistencia entre ambos bandos, ¿no? Entonces muchas veces hasta llegábamos a tomar a la gente del campo indígena como gente ignorante, gente tonta, ¿no? Es muy fuerte, pero antes era así, se manejaba así. Y hoy, ¿no? En la actualidad ya no es tanto, pero aún sigue habiendo este tipo de comportamientos o comentarios, ¿no? Y es por algo que viene por décadas, por siglos. Educación que nos ha plasmado nuestros padres, abuelos y nuestros ancestros, ¿no? La ciudadanía es un vínculo jurídico que establece una persona y un Estado. El Estado reconoce que ciertas personas pertenecen a él y le concede derechos sociales y políticos. Y a su vez el individuo asume obligaciones como el pago de impuestos, el respeto y sujeción a las normas legales del país, entre otros. La ciudadanía, ¿cómo lo adquirimos? Si somos hijos, ¿no?, de ciudadanos de un país. Haber nacido en el territorio de un estado. ¿En qué estado nosotros hemos nacido?
En el estado brasilero. Boliviano. Ya, obvio, ¿no ve? Entonces en el ¿Latino? estado... ¿Qué? ¿Latino? Estado boliviano. Latinoamérica, si se Vale. dan cuenta, ya es más diverso, es más amplio, ¿no? Naturalización. Cuando se cumplen determinados requisitos que establece un Estado para alcanzar esta condición. Entonces también puede ser ciudadano cuando existe un matrimonio con ciudadanos de una nación, ¿no? Entonces lo que pasa mayormente cuando hay personas que se van al extranjero, ¿no? Entonces se casan con alguien de ese país o de esa ciudad para poder tener esta ciudadanía, ¿no? La permanencia en el territorio nacional por un prolongado tiempo. Lo que pasa muchas veces de las personas que salen, ¿no?, de nuestro país a España, Argentina, a Europa, ¿no? Entonces están un largo tiempo ahí y luego de ese largo tiempo entonces tienen que darles una ciudadanía de ese lugar, ¿no? Porque ya han pertenecido, ¿no? La ciudadanía de un país se puede obtener, ¿no?, no siempre se puede obtener de una persona que no nació en el mismo. Entonces, si se dan cuenta, tengo un chico que ha llegado de Dinamarca y he empezado a tener una relación con él, enamorarme, y él quiere ser boliviano, ¿no? Entonces va a casarse con una persona boliviana y tal vez va a cambiar ahí su ciudadanía, ¿no? No sé si ahora, digamos, dentro de la ciudadanía puedes llegar a hacerlo, digamos, como un hombre del extranjero con una mujer boliviana, ¿no? Eso no estoy muy seguro, ¿no? Pero sí sé, digamos, que digamos, de un hombre y una mujer que viene del extranjero, puede la mujer tener una ciudadanía de Bolivia, digamos, ¿no? O viceversa, si se va al extranjero la persona. Entonces, la ciudadanía son más normas, leyes, ¿no? Y no siempre es cuando eres hijo de un ciudadano de un país o de un territorio, ¿no? Muchas veces puede ser una persona que viene de otro lugar, ¿no? Cuando se casa con alguien de ese país en el que está, ¿no? En el que ha estado harto tiempo. Sin embargo, la nacionalidad es la relación que se establece entre el individuo y un país, desde el aspecto psicosocial, idiosincrasia, sus costumbres, sus valores, entre otros, que puede implicar o no derechos y obligaciones según la concepción de cada Estado. Se considera nacionalidad a un grupo de personas que comparten una cultura, pueden ejercer la misma en cualquier espacio geográfico sin perder su nacionalidad. La nacionalidad se define como un vínculo espiritual, afectivo o cultural con la comunidad en la que se nace. Entonces, pregunta, ¿cuál sería en realidad la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía? ¿Han logrado descubrir o no? Ciudadanía es cuando tienes normas y deberes que te da un círculo social. La ciudadanía puede ser cuando tú tienes raíces de padres de una región, ¿no? Ciudadanía es cuando te dan el documento, ¿no? ¿Qué dice en tu carnet? Boliviano, ¿no? Entonces, ciudadanía boliviana, cuando perteneces a un espacio. Eso no significa
de que sí o sí, digamos, has nacido en ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa si, digamos, tus padres son bolivianos, pero se fueron a Argentina y tú naces? Entonces vas a tener una nacionalidad argentina porque has nacido en esa región. También implica para personas que no viven en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguien de España viene y se queda aquí más de 5 años? Va a tener una ciudadanía como boliviano. ¿Qué pasa si yo me quiero ir a buscar a mi sugar a Europa y tengo a mi viejito, digamos, en Francia? Entonces me caso con él, voy a tener mi ciudadanía, ¿no? Sin embargo, la nacionalidad es la relación que estableces, este vínculo psicosocial, emocional, como perteneciente a esta región. ¿Les queda claro? Es más interno, es más emocional. ¿Qué es lo que a ustedes les hace bolivianas? La nacionalidad. ¿Y qué te hace boliviana? ¿Por qué amas ser boliviana? Ah, ¿por qué amo? Dice. Sí, Por su cultura. ya. ¿Qué más? Por su gastronomía. Ajá. La gastronomía, la cultura, su música, su folclore, su misterio, su cosmovisión, esta fusión, esta hibridación de lo andino con lo europeo, esta mezcla, este mestizaje. Entonces, es este vínculo, este amor que tú tienes a tu tierra, donde tú has pertenecido, ¿no? ¿Qué pasa cuando escuchan un caporal? ¿Qué pasa cuando escuchan una morenada o un salay? Ustedes ya empiezan a sentir algo, ¿no? Una esencia, un sentimiento. ¿Qué pasa cuando es 6 de agosto y se dice feliz día Bolivia o feliz día Cochabamba? Empiezan a sentir un orgullo, ¿no? De apropiación de esta región. Entonces, esto es la nacionalidad. La nacionalidad es este vínculo que yo tengo con mi tierra, que por mucho que me vaya a la China, ¿no? O me vaya a África, sigo teniendo esta mi esencia, que soy boliviano. Por mucho que tenga nacionalidad en España, soy boliviano, ¿no? ¿Por qué creen que en diferentes regiones aún siguen haciendo sus caporales, sus entradas y todo eso? Es porque aún en sus raíces, en su esencia, está el orgullo de ser bolivianos, en este caso de tener una nacionalidad boliviana, ¿no? Lo mismo que pasa con los brasileros cuando llegan acá, si se den cuenta, ¿no? Entonces llegan y es esa esencia, esa magia, ¿no? De que pese que están en otro lado, entonces siguen ahí con su cultura, su comida, su música, su forma de actuar, etcétera, ¿no? Entonces, ciudadanía es lo más formal, las leyes, normas que te pone un grupo social, ¿no? De lo que tienes que ser como ciudadano de ese lugar. Puedes haber nacido ahí, en ese mismo lugar, o tal vez no, tal vez simplemente no. O ser del extranjero y tener esta ciudadanía por un lapso de tiempo o por matrimonio. Sin embargo, nacionalidad es este vínculo que yo tengo con mi madre tierra, ¿no? En este caso, ¿no? Yo, por mucho, digamos, de que me vaya a la China o a Europa, yo siempre voy a mantener esta mi ideología de ser boliviano, pero también de tener mis raíces indígenas, ¿no? Entonces yo siento mucho orgullo de mi esencia indígena, mestiza, ¿no? Mi conexión que yo tengo con la Pachamama, ¿no? Con el Papa Inti, yo tengo mucho esto, ¿no? Entonces es algo que por mucho que viva en Francia, igual lo voy a mantener, ¿no? Entonces eso es la nacionalidad, el orgullo, el amor y el vínculo que tienes con tu región. ¿Queda más claro? Sí, Luis. Muy bien. Sí.
Entonces, ¿qué semejanzas tienen? Aquí las vamos a seguir hablando. Ambas, tanto nacionalidad como ciudadanía, se refieren a la relación que se establece entre un Estado y un individuo. Entonces, el Estado está acá y el individuo, ¿qué relación tienen? Normas, reglas, etcétera, ¿no? Implica una relación con trascendencia internacional, ¿no? Soy boliviano. Me voy a la China, pero igual sigo teniendo mi ciudadanía como boliviano y mi nacionalidad como boliviano, por mucho que me den un carnet luego de años de estar en otro lugar, ¿no? ¿Qué diferencias hay? La ciudadanía se refiere al vínculo legal de un ciudadano con el Estado. Es fuente de derechos y obligaciones, incluidos los derechos políticos y sociales. Sin embargo, la nacionalidad es la relación entre un país y las personas que nacen en él. Se refiere al aspecto psicosocial, a los lazos que nos unen a todos los nacionales caracterizados por la manera de vivir, por las costumbres y tradiciones, por la idiosincrasia, por su historia, entre otros. La nacionalidad solo se adquiere por el nacimiento en una nación y la nacionalidad no se pierde nunca ni se revoca. Por mucho que tengas padres bolivianos y que estén viviendo en Asia, ¿no? Entonces tú al momento de nacer ya tienes la nacionalidad de Asia, por mucho que tus papás sean bolivianos. Y es por eso que a veces muchos niños cuando nacen en el extranjero no sienten, no tienen esa esencia, ese vínculo como sus padres han tenido al estar en Bolivia, ¿no? Pero ellos sí están más arraigados a la esencia y naturalidad del lugar donde han nacido, ¿no? Por eso muchos papás, mamás, cuando están teniendo a sus hijos embarazadas, realmente entran en estrés por saber dónde quieren que nazca su hijo, ¿no? Lice, ¿le puedo preguntar algo? Dime. Eso de la nacionalidad, si un hijo nace fuera del país, ¿también va a implicar a los papás o solo al hijo? ¿En qué sentido? O sea que si yo, digamos, tengo mi hijito en España, Ya. obviamente mi hijito va a tener la nacionalidad. ¿Qué pasa con los papás? Los papás siguen siendo bolivianos, ¿no? Porque han nacido en la tierra boliviana. Sí, pero no les dan la nacionalidad de allá, porque tenía entendido que en Estados Unidos sí les daban nacionalidad a los papás por haber tenido un hijo americano, digamos. Claro, pero te dan la ciudadanía. A los papás le dan la Ah, ciudadanía. eso quería preguntar. Eso. Exacto. Los papeles, los documentos, porque han estado harto tiempo ahí en Estados Unidos. Entonces ya tienen una ciudadanía, ¿no? Porque pertenecen a este grupo social. Sin embargo, su hijo que ha nacido ahí, aparte de tener ciudadanía, también tiene nacionalidad, porque ha nacido en esas tierras, ¿no? Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Autonomía personal. Aparte de hablar de ciudadanía, hay que hablar de la autonomía personal. En el ámbito social, la autonomía es un concepto psicológico y ético. Significa la capacidad de dirigir libremente la propia conducta, de darse normas a uno mismo. Es cierto que vivimos en una sociedad líquida. Cuando hablamos de líquida es que fluye, ¿no? Que pertenecemos a una, que somos parte del montón, ¿no? Pero al mismo tiempo mantenemos sistemas de solidaridad de enorme complejidad y eficacia. Por eso es necesario traer a la conciencia personal fenómenos de solidaridad que están presentes en nuestras instituciones en una especie de inconsciente social. La autonomía correcta, el ciudadano no puede perder su vinculación social, pero tampoco puede diluirse en el grupo. ¿Qué entienden por esta frase? No puede perder su vinculación social, pero tampoco puede diluirse en el grupo.
Significa de que nosotros no podemos perder este vínculo que tenemos con la sociedad, porque al final siempre estamos en contacto con una persona, pero eso tampoco significa de que voy a ser otra ovejita del montón, sino que yo también me caracterizo y me identifico con mi propia identidad, con mi propia personalidad. O ustedes son toditas iguales. Es su forma de pensar, de actuar, de ser. ¿Son iguales? No, dicen. Para nada, Cada ¿no? una tiene. Son diferentes. Pero ¿qué les une ahorita en este momento a ustedes en común? ¿Qué cosas tienen en común? Son mujeres, son jóvenes, están estudiando parvulario, tienen un objetivo de trabajar con población infantil, entonces pertenecen a un grupo que tienen cosas en común, pero cada una es diferente. Cada una con su forma de reaccionar, de trabajar o de aceptar ciertas cosas, lo hace de forma diferente, ¿no? La tensión entre individuo y sociedad se soluciona cuando añadimos a la noción de autonomía el adjetivo responsable. La educación de la responsabilidad se convierte así en el punto central de esta competencia. Cuando yo tengo este tipo de responsabilidad, yo soy responsable de mi forma de actuar y de cómo ser como persona, pero también tengo la responsabilidad de cómo relacionarme y trabajar con las demás personas. Nosotros no podemos sobrevivir solitos en este mundo. Siempre vamos a necesitar de alguien o ese alguien va a necesitar de nosotros. Al educar en una sociedad democrática, estamos promoviendo la individualidad en un contexto de interdependencias. Ni individualismo desvinculado, ni dependencia sumisa. Entonces, no queremos, ¿no?, dentro de nuestra educación, que seamos unos individuos alejados de la sociedad, pero tampoco de que seamos sumisos y que tengamos que depender 24/7 de alguien, ¿no? Es ser responsable. Hasta qué punto necesito del otro y hasta qué punto yo puedo hacerlo solo, ¿no? Donde esperamos que sea capaz de llevar a cabo un proyecto de vida propio, integrado en la sociedad y valioso. El niño desarrolla su autonomía personal a medida que adquiere capacidad de autorregularse. Se responsabiliza de las consecuencias de su comportamiento y aprende a responder asertivamente. Y este es el principal triángulo, ¿no?, del yo. Pienso, actúo, siento. ¿Por qué están vinculados siempre estos tres? Pienso, actúo y siento. Porque antes de actuar tienes que pensar y al actuar sientes las emociones de la otra persona o lo que estás haciendo, ¿no? Ujú. Cada cosa que nos pasa, cada situación, ya sea positiva o negativa, la pensamos, la sentimos y la actuamos. Y muchas veces no llega a ser en ese orden, ¿no? A veces primero actuamos, luego empezamos a sentir y luego pensamos. O a veces pensamos, luego sentimos, luego actuamos. Entonces varía. Y eso es lo que tenemos que trabajar con nuestros niños, ¿no? Y que nuestros niños, si se dan cuenta, hacemos eso. Te damos el apoyo y te brindamos y te damos herramientas, estamos contigo, hay un vínculo. Pero uno, que ya tengas estas herramientas, es tiempo de que tú lo vayas desarrollando solo. Responsabilidad, individualidad. Entonces siempre está de la par, no pueden estar separados, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro, estudiantes? Sí, dicen. Ya.
Entramos a derechos y obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Fueron creados por la Organización de Naciones Unidas en 1948. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en sus palabras, digan ustedes, de derechos y obligaciones? ¿Qué es la diferencia de un derecho y qué es la diferencia de una obligación? Para que podamos entrar al siguiente paso, con el texto que han leído. O si quiero decirlo con ejemplos, también lo puedo decir. Estudiantes, se han dormido. Necesito que les quede claro, porque si no les queda claro no voy a poder avanzar. Los derechos son los beneficios que cada ciudadano tiene. ¿Ya? Y las obligaciones son compromisos y responsabilidades. ¿Y por qué creen que es importante estos derechos y obligaciones para una sociedad? Porque como la sociedad te está dando tus derechos, también te da, es como un premio, pero también tienes que responder a eso, Ya, con las obligaciones. exacto. Y la finalidad es también para generar seguridad en este grupo social, para generar estabilidad en este grupo social. Imagínense si no hay derechos y si no hay obligaciones, pese que ya hay derechos y obligaciones, imagínense lo corrupto que está nuestro Estado y nuestra sociedad. Imagínense si no hubiera, sería peor, ¿no? Entonces sería Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro y tampoco se desmotiven, ¿no? Mucha gente dice, ay, pero si siempre pasa eso y el gobierno no hace nada, ni modo, pues, ¿qué se va a hacer? No podemos quedarnos en el conformismo. Y más ustedes como estudiantes de inicial, porque están trabajando con poblaciones, ¿no? Entonces, no es de que, ay, ya ni modo, pues es que es así la vida, así es nuestro país. No, hay que seguir teniendo voz, ¿no? Voz por las personas que han callado, voz por las personas que han obligado a callarlas, ¿no? O simplemente les han quitado la vida, ¿no? Entonces no podemos quedarnos conformes. No puede seguir siendo como un pan del día a día, cada muerte, cada asesinato,
cada infanticidio, cada violación, ¿no? Es seguir teniendo voz. Por mucho de que comparta tal vez un afiche o comparta algo motivacional, estás haciendo algo, estás generando conciencia. Eso es importante. Vamos a empezar a hablar de los derechos, ¿no? Los derechos más importantes. Todos los ciudadanos, vamos a empezar con el derecho a la vida, ¿no? Tienen derecho a la vida. Y este derecho se materializa de diferentes maneras según las leyes de cada país. Sin embargo, en términos generales, los estados están obligados a procurar todos los mecanismos necesarios para que este derecho sea protegido. Esto incluye mecanismos legales, protección contra enfermedades a través de mecanismos de salud pública, atención médica a las mujeres gestantes, medidas de tipo social para la protección de personas e infantes en situación de vulnerabilidad. Este derecho a la vida, ¿cómo se maneja acá en Bolivia? ¿Es real? ¿No es real? Muy bien, continuamos ya que no van a hablar. Vamos con el derecho a la libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar sus opiniones e ideas libremente, siempre y cuando la expresión de este derecho no vulnere los derechos de otros, no sean difamados ni sea expuesta su vida privada o su reputación. Aunque el ejercicio de este derecho debería darse por sentado en todos los países, la realidad es que muchos de ellos, especialmente en los que afrontan regímenes autoritarios, no solo no se cumple, sino que se coacciona a los ciudadanos para que eviten expresar sus ideas con libertad. Derecho a expresarme, lo que siento, lo que digo, ¿no? Muchas veces está entrecortado y cohibido, ¿no? Por el gobierno, por el Estado. Derecho a la libre asociación. Todo ciudadano tiene derecho a asociarse libremente con terceros, siempre y cuando se haga de forma legal, respetando las normas establecidas por cada país para estos casos. Este derecho es especialmente útil en actividades económicas, ya que pueden generar un impacto positivo en la economía local, regional, global, beneficiando de forma directa o indirecta a otras personas. Libre asociación. De que cada persona, con sus diferencias, ya sea en estatus social, económico, político, cultural, pueden llegar a aportar algo en común y todos en conjunto pueden generar algo, una solución frente a un problema, sin importar tu edad, tu raza, tu color, tu género, tu identidad, tu postura académica, social. Derecho a la educación. Todas las personas tienen derecho a tener acceso al sistema educativo. Este derecho se expresa en la incorporación de los ciudadanos a la educación primaria gratuita y obligatoria, a la educación secundaria accesible y a una educación superior equitativa. Todos tenemos derecho a la educación, seamos hombres o mujeres, seamos niños o seamos niñas. Tenemos derecho a una educación superior. Por mucho que venga del campo, por mucho que venga de otra región, por mucho que tenga diferencias. Derecho a la salud. El Estado debe procurar un sistema de salud pública gratuita y de calidad para sus ciudadanos, y que estos puedan tener acceso sin discriminación.
El derecho a la salud debe ser de carácter preventivo en una primera instancia. Esto ayuda a garantizar mejores condiciones de vida y una mejor incidencia de enfermedades en la población. ¿Qué tan real es el derecho a la salud aquí en Bolivia? Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna que le proporcione las condiciones básicas para su desarrollo biopsicosocial. No solo es tener solo una vivienda, también es el hecho cómo vive en armonía dentro de esa vivienda. Muchas organizaciones, poblaciones dan viviendas, pero ¿qué pasa dentro de la vivienda? Aún sigue habiendo violencia, alcoholismo, drogadicción, violación dentro de esa familia. Derecho al voto. Los ciudadanos tienen derecho al voto universal y secreto para escoger a sus gobernantes, bien sea en instancias locales o nacionales. Sin embargo, en la práctica este derecho sigue estando limitado para muchas mujeres en diversos países del mundo. En muchas regiones de África o de Asia, las mujeres aún no tienen acceso a poder votar, porque son mujeres, lo cual presenta un importante desafío para la evolución social, porque seguimos metidos en un sistema patriarcalista, ¿no? Derecho a la libre circulación. Cualquier persona tiene derecho a transitar libremente en el territorio del cual son ciudadanos y pueden desplazarse hacia otros territorios siempre y cuando cumplan con los estamentos legales vigentes en los países donde se desplacen. Por mucho que tenga raíces indígenas o me vista de pollera, tengo todo el derecho libre de poder caminar por las calles, de poder entrar a un restaurante. Por mucho de que tenga rastas o use escote y minifalda, si no lastimo a nadie, puedo pertenecer a cualquier tipo de espacio, sin ser vulnerado, sin ser discriminado. Derecho al trabajo. Los estados deben promover medidas que estimulen la activación de la economía a través de la creación de empleos. Por otra parte, también es responsabilidad de los estados establecer medidas de protección para los trabajadores, tanto para garantizar su acceso al sistema económico a través del empleo. ¿Para qué? Para que pueda recibir un trato justo que le permita desempeñar su labor y contribuir con la sociedad. Tanto un hombre como una mujer o una persona que tiene alguna discapacidad corporal pueden llegar a tener un puesto de trabajo digno. ¿Qué son las obligaciones? Es una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Si no cumple estas obligaciones, entonces hay sanciones legales. Defender la Constitución y las leyes. Todos los ciudadanos deben respetar y defender la Constitución de su país. Contribuir a la convivencia social acatando leyes correspondientes. Respetar, defender el territorio en el caso de un conflicto armado. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Irán, lo que pasa en Irak. Hay guerra, entonces tengo que servir a mi patria. En algunos países es obligatorio prestar servicio militar, así como la participación ciudadana en casos que ameriten acciones militares, como agresiones a la soberanía o al territorio nacional. Prestar servicio civil. Esta obligación hace referencia a la participación de los ciudadanos en actividades de tipo civil o militar, en casos de catástrofes naturales, situaciones de conmoción nacional. Estamos en la obligación de que si hay un terremoto o hay algún tipo de accidente, nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar al prójimo, al otro. Promover la paz y la convivencia social. Los ciudadanos están en la obligación de promover una convivencia social con armonía, mediante el cumplimiento de las leyes y también de todas aquellas acciones establecidas por mecanismos legales que contribuyan a la paz ciudadana.
¿Generamos paz en nuestro país? ¿Hay convivencia social o no las hay? ¿Seguimos desclasándonos, separándonos dentro de ser bolivianos como cambas, collas, indígenas de la ciudad, mujeres, hombres, niños, ancianos? En la práctica cotidiana, la no discriminación y la inclusión social son dos maneras de hacerlo. Uno, que se participa activamente en la comunidad. Se espera que los ciudadanos tengan una participación activa en la construcción de la paz y el progreso social, a través de múltiples vías establecidas por cada país. En muchos casos, esta obligación ciudadana se expresa con la obligación de participar como veedores o testigos en procesos electorales, o con la obligación de servir como jurado en un tribunal. Participar activamente en la comunidad no solo significa apoyar al prójimo, sino también en actividades que son más grandes como la votación, es pertenecer a este vínculo, a este compromiso. Por eso, cuando hay elecciones, quienes tienen que ser encargados de trabajar en todo este proceso electoral son los mismos ciudadanos. Otra obligación que tiene el ciudadano es el pagar impuestos, ¿no? Porque parte de este dinero se financia para el gasto público. Calles, aceras, limpieza, todo sale de los impuestos, ¿no? De las empresas, de los trabajadores. En el caso de no hacerlo, entonces muchas veces eres severamente sancionado, ¿no? Antes de que les dé pie para esta su tarea, les voy a hablar de la primera tarea que tienen que realizar y que está en la plataforma. Ya están empezando a realizar sus trabajos sobre transformar estereotipos y tabús. Este trabajo se va a calificar de forma individual. En la plataforma están todos los detalles. Ahorita voy a explicarlos y cualquier duda que tengan lo avisan. Y si no hay dudas, pues terminamos la clase. Transformando estereotipos. En el cuadro de espacios que les he dado, novelas, palabras, diferentes estilos, características, ustedes han escogido 3. De esas 3 van a sacar 3 estereotipos, que es su investigación de ustedes, qué es lo que se dice de ellos, ¿no? Después, esto tienen que darlo la vuelta, transformarlo, ¿no? Estos estereotipos, ¿cómo lo puedo cambiar con frases de amor, empatía, asertividad, objetividad? ¿Cuál es mi objetivo de transformar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero generar? Este trabajo ya lo están ejecutando tal vez en borrador, pero el reto que se va a calificar dentro de este trabajo es que tienen que hacerlo de la forma más creativa posible. ¿Qué herramientas pueden usar? Pueden hacer manualidades, pueden hacer dibujos, pueden hacer afiches, pueden hacer PowerPoint, pueden utilizar Canva, pueden usar Paint, no sé, ¿no? Pueden utilizar marotes, pueden usar cualquier tipo de herramienta en la cual se entienda estos 3 puntos que están cambiando. ¿Alguna duda? Una pregunta. Sí. ¿Sería entonces 3 tabús y sus correcciones en total? Son 3 palabras que están escogiendo: deporte, maquillaje y orientación sexual. De deporte saco 3 estereotipos, de orientación sexual 3, de arte 3 y sus 3 soluciones de cada uno. O sea, en total 9. Está bien, gracias. Y en realidad serían 18 con sus soluciones más, ¿no?
¿Alguna otra duda? Y para representarlo sería de cada uno también. ¿Cómo? No te entiendo. O sea, digamos de religión, he hecho los tres estereotipos Ujú. y de uno de esos tres hago, de uno lo represento. No te entiendo. Tienes tus tres estereotipos, ¿no ve? Y lo estás transformando a cosas sanas, asertivas, ¿no? Entonces tienes que hacer de los tres, pues, No, para hacer tipo Vicky. lo que van a hacer de forma creativa va a ser mucha presión. Van a ser de las tres palabras y el que lo van a hacer de forma creativa es uno nomás que van a escoger. Tal vez voy a escoger, digamos, tengo deporte, arte y sexualidad. Voy a agarrar solo el de sexualidad y el de sexualidad lo voy a transformar de forma creativa. Pero los otros dos tienen que estar escritos, ¿no? Tengo mis tres ejemplos, estereotipos y cómo lo he transformado. Y de estos tres ejemplos voy a escoger uno que lo voy a hacer de forma creativa. ¿Queda claro? Sí, Luis. Ya. Sí, listo. Súper. Enfóquense que esto no tiene que estar solo enfocado para niños. Tienen que enfocarse más a alguien de 15, 20, 30, 40, 50 años. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas? Entonces, este trabajo se va a ir calificando de esa forma, ¿no? Entonces, sobre 60 puntos va a ser las tres palabras que lo han puesto sus estereotipos y lo han transformado a algo sano, ¿no? Entonces, esto va a estar evaluado sobre 60. Luego, la palabra que han decidido escoger y lo han decidido hacer de forma creativa, eso se va a evaluar sobre 40 puntos. Sumado 60 más 40 tienen 100, ¿no? ¿Alguna otra duda? Chicas, ¿qué les ha pasado? Están bien calladas. Entonces es importante para estos trabajos que participen, que hablen, ¿no? Entonces no quiero juzgar ni nada, ¿no? Tal vez han tenido un día pésimo y todo eso, pero creo que algo que aporta mucho en las clases es también sus pensares, sus formas de expresar sus puntos de vista, ¿ya? Sé que es una materia a ratos que tiene temas que son pesados, pero tenemos que trabajarlos también y tener conocimiento de ellos, ¿no? Y es parte de su responsabilidad. Me preocupa, ¿no? Porque ahorita aquí solo tengo a 10 estudiantes, ¿no? Y esta vez yo voy a ser más exigente en la presentación de sus trabajos, en la limpieza de sus trabajos y en la imagen de sus trabajos. Hay muchos trabajos que lo han hecho así como si fuera cualquier borrador, con errores ortográficos, simples, no ha habido un trabajo de investigación improvisado, ¿no?
Entonces depende de ustedes y cómo lo trabajen. Si no hay otra duda, les quiero dejar un video más y con eso terminamos la clase. Muy bien. Listen, una duda más. Dime. Lo que vamos a hacer de forma creativa, ¿solo lo vamos a entregar en plataforma o también para otra clase presencial lo vamos a presentar? Lo van a subir a la plataforma, ¿ya? Y luego cuando tengamos las clases presenciales, les voy a avisar si nos va a dar tiempo para que lo puedan hacer como una defensa, que me gustaría que lo hagan porque esa es mi finalidad de este parcial, pero si no va a alcanzar el tiempo, solo en la plataforma, ¿no? Porque ahora con los derechos tenemos que empezar a hacer su primer trabajo de investigación, ¿no? Pero que esto yo les voy a dar la siguiente clase, porque siento que ahorita es mucha información que tienen y como no están participando, tengo miedo de seguir avanzando y de que no quede nada claro. Muy bien. Está bien, gracias. Por ahora tienen esta semana y la siguiente para ir ejecutando, ¿no? Ya están haciendo su borrador, ahora háganlo de forma creativa, escojan uno, ¿no? ¿Cómo lo van a presentar? Bien limpio, ¿no? Con un informe, lo pueden hacer a mano, con su carátula, porque ya están en tercer semestre. Entonces ya tienen que empezar a generar una buena imagen, cada una de ustedes, como futuras educadoras y como también futuras profesionales. Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles este video, que les puede inspirar más también. ¿Ya les apareció la pantalla? Sí, listen. Ya. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives.
And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. Este video, si se dan cuenta, es un claro ejemplo de ciudadanía y también de autonomía. Como una persona autónoma, yo puedo tener diferentes tipos de características, habilidades que me caracteriza dentro de mi identidad como individuo, pero al mismo tiempo comparto y tengo muchas cosas común con mi persona de al lado. Y eso me hace pertenecer a un grupo social, ¿no? Y esto les puede ayudar mucho al momento de trabajar con niños, adolescentes, y también ser conscientes ustedes de que no pueden hacerlo todo sola y que tampoco pueden estar sumisas y dependiendo de los demás. Tengo mi identidad, soy dependiente y también puedo pedir ayuda cuando la necesito. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada de dudas? No, Lice. Muy bien. Entonces, ya Lice, tienen... el trabajo es individual, ¿no? Sí, individual. Entonces, estudiantes, esfuércense, rájense. Estamos en una etapa que, claro, hay que hacer pasantías, hay que hacer actividades. Todos tenemos un montón de cosas. Pero ya depende de nosotros, dentro de nuestra formación como estudiantes y como futuras educadoras, esforzarme, tener curiosidad. No les hace tontas preguntar. No les hace menos preguntar o pedir que se repita algo que no entiendo, ¿no? En realidad eso les hace más fuertes, ¿no? Más tonto es el que calla, ¿no? Que el que quiere aprender más, ¿no? Entonces, parte de ustedes. Este trabajo es netamente individual, entonces exploten su creatividad, exploten todo el talento que tienen, porque ya se están formando como educadoras. ¿Y qué significa ser educadoras? Usar mi creatividad, imaginación. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, nos vemos la siguiente clase, ¿no? Que ya les voy a dar la pausa para su próximo trabajo, que ese sí va a ser en grupo, ¿no? Porque va a ser un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ese trabajo van a tener que empezar a realizarlo y formarlo porque va a ser parte del último parcial, donde en el último parcial van a hacer un manual de clases, ¿no? Manual de clases que yo les voy a dar las pautas más adelante, en la cual lo tienen que defender ustedes, ¿no? Entonces, eso sería, estudiantes. Nos vemos la siguiente semana y que tengan una linda tarde. Gracias, Lice.